Bueno, volvemos después de la cadena y obviamente habíamos señalado los temas que vamos a tratar esta noche. El primer tema se refiere a la alerta de fraude electoral, si realmente hay posibilidades de que haya fraude electoral o qué está pasando, o esto es una estrategia finalmente para decir hay fraude y no necesariamente lo hay. Así lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral. Presento a mis invitados de esta noche, que no lo había presentado todavía, Carlos Araujo. Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Gusto Roberto, de saludarte. Y Marvin también. Buenas noches. Roberto Rivera Ocampo en estudio. Buenas noches. Ya no está en la Casa Blanca. Está en la Casa Blanca. Nacho, Carlos, Marvin y a la gente que nos ve. Y Marvin Aguilar Umaña desde la Casa Roja. El Kremlin. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde el Kremlin. Como ya perdió Trump, ya lo sacaron de la Casa Blanca, Roberto. Ya lo sacaron de la Casa Blanca, definitivamente. Así es. Era trompista, Así pues. es. ¿Ah? Era trompista. Es Todavía. A ver, ¿puede aclarar eso, no? ¿Eres de Trump? No, No. no. ¿Y por qué, digamos, yo me parece que es una ofensa lo que están diciendo? Ofensa, no sé. Pero bueno, Marvin que se divierte con estas cosas. Ya, Sí. ok. Bueno, Se da gusto. está igual a complicado Pedro el tema electoral porque primero, digamos, lo que ocurrió en Usulután, donde todo esto tiene que ver con la inscripción de candidatos. Estamos en el periodo de inscripción de candidatos. Las juntas departamentales o municipales en algunos casos, algunos candidatos se le han señalado que no están en completo todos sus requisitos, que tienen que volver a hacerlo, y entonces algunos, básicamente la gente de Nueva Idea cree que eso ha sido una forma de bloquear las candidaturas de Nuevas Ideas. No es que, digamos, se le impida ser candidato, sino que tienen que llenar los requisitos y no han terminado de llenar los requisitos. Pero no solamente eso, sino que el pasado 19 de diciembre la PDC capturó a Carlos Alfaro, que es el secretario de la Junta Departamental Electoral Departamental de Usulután, y lo acusó de supuesto delito de supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos. Este señor 2 días después salió libre por el juzgado de paz de Usulután, señalando no hay delito, pero la policía llegó y se lo llevó preso. Hoy día, o ayer, ¿cuánto fue? ¿Ayer o hoy Anoche. día? Anoche la policía detuvo a un representante de Arena, que es el director de la Junta de Vigilancia Electoral de San Salvador, César Reyes, por el delito de expresiones contra la mujer. Y este señor había dicho unos minutos antes, había denunciado por un video minutos antes, que activistas de Nuevas Ideas habían bloqueado el acceso a las oficinas de la Junta Electoral departamental, privando de libertad a sus miembros por más de 5 horas. Aparentemente tuvo un altercado con la representante de Nuevas Ideas y esta, digamos, lo acusó de expresiones contra la mujer, vino a la parecer y lo capturó, está capturado en este momento. Todavía. Entonces uno se pregunta, después están los tuits del presidente diciendo que aquí hay un intento de fraude y que llama a sus simpatizantes a cuidar el voto y a estar presente con todo, incluso, digamos, a no bajar la guardia, dice. Que lo que hay, fraude electoral, el tribunal ha dicho que bajo ningún punto de vista de fraude electoral, lo único que se ha hecho es cumplir con las normas establecidas. ¿Es así o no es así? Tú fuiste miembro de la Junta, bueno, director de la Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia, sí, por muchos años. Mira, ¿Qué está pasando? Déjame decirte algo, o sea, fraude no existe, pero del más mínimo indicio. O sea, eso es una total mentira de Nuevas Ideas y del presidente de la República, tratando de alguna manera de debilitar la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, porque es una institución que no se somete tampoco a sus designios. O sea, todo lo que no obedece lo que él dice es atacado. Así acaba de pasar con el fiscal general. Ahora aclaremos. De acuerdo a la última elección, bueno, en la Junta de Vigilancia es de todos los partidos. Ahí hay está Nuevas Ideas, de todos. está Gana y están todo el resto de los partidos. Claro. En el tribunal, los magistrados, son 5 magistrados. 5.
Tres a propuesta de partidos y 2 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay uno que fue a propuesta de Arena. Pero la presidenta del tribunal es de Gana, que es el partido del presidente. Correcto, eso te quería decir. O sea, están representados con la presidencia. Gana está representado inclusive en las juntas electorales departamentales. Y en toda la estructura para abajo están representados también. O sea, no hay nada, creo que el sistema más vigilado en el mundo por los mismos partidos políticos que el salvadoreño. Y se diseñó de esa forma por la desconfianza que existía para que todos tuvieran acceso a estar por lo menos viendo lo que sucedía. Pero yo creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que fue un error. O sea, tal vez era bueno en su momento, en aquella época que todo esto inició por la desconfianza, pero eso se degeneró, ¿verdad? Y creo que ha llegado el momento ya desde hace un par de años de cambiar eso y de verdad de ciudadanizar los organismos electorales y de sacar a los partidos políticos de la administración electoral. Creo que sería lo más sano para el país y poder de alguna manera darles más independencia presupuestaria, ideológica de los partidos para que el árbitro de verdad sea árbitro sin ningún sesgo en ningún momento. Pero volvamos al tema, mira, aquí hay dos momentos de inscripción en esta elección que viene para febrero. Los candidatos a diputados se escriben en el Tribunal Supremo Electoral, aquí en la central donde están los 5 magistrados. Y el resto, que son los consejos municipales, se inscriben en cada departamento, que hay un organismo electoral temporal que se llama Junta Electoral Departamental. Los incidentes que se han dado fue en las juntas electorales departamentales, en donde varios departamentos, Nuevas Ideas empezó a acusar de que los estaban queriendo boicotear, que les estaban queriendo hacer fraude, y no existía absolutamente nada. O sea, pero te digo, no hay ningún problema. El asunto es que ellos, creo yo que creen que solo es de presentar un papel y ya están inscritos. ¿Verdad? Cuando eso hay un formalismo de cumplimiento de ley que todos los partidos lo saben y que tiene que ser revisado, y si cumple los requisitos, después se le dice, como no, usted está inscrito. Dame una idea de qué requisitos tiene que cumplir. Tenés que presentar documentos, tu DUI, partida de tu padre o madre, solvencia de impuestos municipales, solvencias de Hacienda, solvencias de la Procuraduría, solvencias de Corte de Cuentas. Son documentos legales, ¿verdad? Que te los exige la ley electoral. Hay formatos inclusive para poder hacer estas presentaciones de solicitudes. ¿Por qué? Porque tenés que cumplir. En el Consejo Municipal es de 10 miembros, ok, voy a presentar los 10 miembros con cada uno de los cargos para ver que cumplan las edades, requisitos y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso se revisa, o sea, una vez presentada la solicitud, que es lo que ya se hizo, viene la Junta Electoral Departamental, empieza la revisión de todos los documentos y papeles, y si todo está en regla, se le da una certificación que están inscritos. Vean. En ese proceso están, pero ellos quieren que solo se presente y que les digan ya están inscritos. Porque son nuevas ideas. Vea, porque son nuevas ideas. Roberto. Mira, a mí me parece que ante la falta de propuesta, ¿verdad? Cuando tú le preguntas a los candidatos de Nuevas Ideas cuál es su propuesta, ¿verdad? Legislativa, en todo caso, te dicen que hacer lo que diga el presidente. Entonces, creo que ante esa insistencia que ha habido de parte de la ciudadanía de exigirles una propuesta, una plataforma, ahorita se está tratando de desviar la atención con un ruido de posible fraude que a todas luces, o sea, en todo caso el fraude se podría haber cometido si no hubiese una justificación legal que amparara que la Junta Electoral Departamental hubiera rechazado la documentación. Y corregime si me equivoco, Carlos, pero entendía yo que la documentación que presentaron y que se rechazó era para candidaturas a diputado y que se estaba presentando en una Junta Electoral Departamental, lo cual... No. Eran los formatos, eran diferentes, y tenían errores. Entonces, esto pasa también ahora, cuando... ¿eso no lo dejaba fuera? No, esto se podía solventar. Ahora, también esto pasa cuando, como buenos salvadoreños, se deja todo a último minuto, ¿verdad? Llegó creo que un día antes de que expirara el plazo y no toleran que alguien, una autoridad, porque es una autoridad, la Junta Electoral Departamental en ese ámbito es la autoridad, y te puede decir, mire, usted no ha cumplido con determinados requisitos, pero de eso a hablar de fraude, creo que
creo que estamos Roberto, exagerando. Dejémoslo ahí porque tengo que ir al corte. Vamos a volver con Marvin, que él fue candidato, precandidato. Precandidato. Y nos va a decir, digamos, no sé, su versión en relación a todo esto que está pasando. Ya volvemos. Bueno, vamos con Marvin. Marvin, ¿qué es lo que está pasando? Porque obviamente es preocupante. Hay una cosa que la oposición parece ser que no entiende, ¿verdad? Y es digno de estudio. Y aquí va lo que dice Carlos, va mi cápsula del consejo. Cuando yo vi el tema, dije yo, que ustedes propusieron para esta noche, dije yo, bueno, el presidente lo que está haciendo es política. Y él tiene derecho a hacer política. ¿Cuál debería de ser la reacción de la oposición frente al fraude electoral? Primero, las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que hay de que va a haber fraude electoral? Porque lo está diciendo el presidente de la República, no lo está diciendo cualquier hijo de vecino, entonces lo que hay que hacer es exigirle pruebas, ¿verdad? Punto 2. Generalmente los fraudes electorales se dan para favorecer al partido que está en el gobierno, no es al revés. O sea, generalmente, si se fijan, que hay una discusión interesante. Hoy resulta que el presidente plantea la posibilidad de fraude electoral estando en el poder. Y la oposición no le pide pruebas. Y la que debería de estar hablando de fraude, precisamente es la oposición, porque es a la que están metiendo presa, por decirlo de alguna manera. Entonces tú ahí tienes una reacción bastante tibia por parte de la oposición en el sentido de ir detrás del presidente y no, digamos, adelantarse al presidente, en este caso. Yo también creo que no va a haber fraude electoral. Era mucho más probable que hubiera fraude electoral en la elección presidencial pasada, porque Nuevas Ideas ni siquiera era partido político. Y lo que tenía era un movimiento que trabajaba alrededor de eso, frente a dos partidos tradicionales, con estructura y con todo el aparataje a su servicio o digamos, o con gente de ellos ahí. Hoy no es así. Hoy no es así, por lo tanto, la oposición debería de estructurar una respuesta sobre cuáles son las pruebas de que va a haber fraude. Y estamos a tiempo para corregir cualquier situación. Ahora, lo que sucede es que, como bien decía Carlos, el Tribunal Supremo Electoral está manejado por, digamos, por los partidos políticos, y ahí Gana, que tiene la representación en la presidencia, es una de 5, o sea que no hay de alguna manera, digamos, mayoría, a menos que la oposición sepa si hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de Arena o del FMLN alineados con el gobierno, que esa también podría ser digamos, una refutación de que se está fraguando un fraude electoral y no precisamente como dicen unos, sino como dicen otros. Yo creería de que, vuelvo a insistir en esto, en la institucionalidad, porque es lo que le queda a la oposición desde las instituciones que tiene todavía control e influencia. Una reforma electoral, una reforma electoral ahora es necesaria, pero bueno, ya no se pueden hacerla. Pero la supervisión que deben de hacer desde la Asamblea Legislativa o como partidos políticos es de enfrentar la narrativa que está viniendo del fraude electoral. A ver, Marvin, ustedes no contrarrestan la narrativa. Esto es una narrativa. Uh-huh. Tú dices, esto es una narrativa, el presidente tiene derecho a ser político, a jugar políticamente, pero es el presidente de la República. Lo que tiene él que hacer es asegurar que la institucionalidad funcione y no restarle credibilidad a la institucionalidad, porque si el presidente lo hace, entonces estamos complicados, ¿no? Y por otro lado, el accionar de la PLC, que ya ha capturado a 2 personas. Sí, de ese tema, Marvin, yo creo que, bueno, no vamos a coincidir en casi nada, porque si bien el presidente tiene derechos, pero también tiene limitaciones, y eso se la da la Constitución, y lo que no puede pasar es que un día, tú lo has dicho aquí muchas veces, apelás a que la institucionalidad, dejemos que la institucionalidad funcione. Te he escuchado
no sé cuántas veces decir eso. Y cuando el presidente ataca las instituciones, es que la institucionalidad es débil, es que yo creo que hay que ser responsables, independientemente que aquí estemos dos candidatos. Más allá de eso, creo que hay un sistema que debe funcionar y sabemos cómo debe funcionar. Lo que no puede ser es que pasemos nuestro tiempo a justificar los ataques que van minando ese sistema, porque si no, al final, hoy es Bukele, pero mañana puede ser alguien más y no te va a gustar, y entonces ahí vas a gritar fraude o vas a gritar que funciona la institucionalidad. Yo creo que hay que ser responsables. Yo sí lamento, Marvin, que tú digas y que veas como normal y decir que el presidente está haciendo política y tiene derecho. O sea, y sí es cierto, y un presidente hace política, así como el órgano legislativo hace política, pero es que derecho a hacer política sí tiene, pero derecho a hacer política sucia no tiene, derecho a mentir no tiene, derecho a atacar falsamente a la institucionalidad del país no lo tiene. Eso ya es politiquería, eso no es política. Y creo que la responsabilidad de un mandatario no puede llegar a esos niveles de los que el presidente está haciendo. Otra cosa que quería aclarar también es que con toda esta farsa de que están en las juntas electorales departamentales haciendo fraude, tratando de bloquear las inscripciones de candidatura, ellos lo saben muy bien, pero la gente tiene que entenderlo. Aún fuera de que se encapriche y que se ponga rigurosa una junta electoral departamental y diga que una planilla no cumple requisitos para no inscribir a alguien en particular, todavía las garantías que existen son suficientes, y ya ha sucedido en el pasado, de que se van esos partidos al Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral examina el caso y ordena que se inscriba la planilla, ¿verdad? Si cumple los requisitos, o sea que si hubiera un bloqueo, tiene la instancia del tribunal, y si aún el tribunal todavía bloqueara algo, tiene la instancia de la Sala de lo Constitucional. Espérate, lo que pasa es que aquí hay algo más. Recordemos lo que pasó en la elección pasada, cuando Alliker comandó la gente que se tomó, es costumbre, ¿verdad? Que quiso entrar, no sé si entró finalmente. Sí, claro, hicieron botar los portones del tribunal. Y en este caso también, según dice el capturado, esto fue, digamos, debido a que entraron y bloquearon el acceso a la oficina de la Junta. Sí, es que se tomaron departamental. Casi durante 5 horas secuestraron a toda la Junta Electoral departamental. La pregunta es, si esto sigue, porque si estamos recién empezando el proceso y estamos en ese ambiente, ¿qué se puede esperar? Y lo lamentable es que la policía se preste a este juego. Tú sabes que la policía anoche había montado un dispositivo alrededor de la Junta Electoral departamental, pero lo que estaban haciendo era cuidando a los de Nuevas Ideas, no cuidando a la Junta Electoral departamental. O sea, es que es increíble lo que está sucediendo con la manipulación política de la policía. O sea, ya la llevaron a un nivel de desacreditación internacional tan amplia. Marvin, ¿tú crees que esto no va a llegar mucho más allá? Yo diría que se va a poner más interesante, si me lo permitís. No, interesante puede ser, pero peligroso. Interesante es por el lado de peligro, digamos. De más violencia. Es que vamos a ver, la estrategia electoral te dice que vos tenés 3 roles que jugar en una campaña, ¿no? Un partido, un candidato, son 3 roles. O te presentás como un revolucionario, o te presentás como alguien exitoso, o te presentás como víctima. ¿Qué busca cuando un político ataca las instituciones, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, que puede haber un fraude? Desprestigiar esa institución. Eso es lo que se busca, o sea, eso es evidente. Y es válido para ti que lo hagan con mentiras. Es que lo que pasa es campaña. Yo te escuchaba. Espérate, y si ganan, van a ganar producto de un fraude. Ese es el riesgo. Buena observación, Nacho. Ese es el riesgo. Y eso debería de estar diciendo la oposición. O sea, tú lo acabas de plantear perfectamente. Cuando alguien acusa de fraude y termina ganando, entonces ganó con un fraude. Eso es lo que debería de, porque las encuestas dicen que Nuevas Ideas va
a ganar las elecciones del 28 de febrero, va a sacar mayoría de diputados. Entonces, quiere decir que si Nuevas Ideas saca diputados porque hubo fraude, se concretó el fraude. Entonces, yo sigo insistiendo, en política debería de haber principios, en política debería haber ética, pero la realidad no lo es, ¿verdad? No lo es. Y lo que está imponiendo el gobierno con el tema del fraude, no, fíjate que no es que sea normal, pero yo concursé, competí en las internas. ¿Te hicieron fraude? ¿Te fijas? Entonces, claro, a día de hoy... ¿Te hicieron fraude? ¿Y estás satisfecho? Es que, ¿sabes qué pasa? Ya. Hay una cosa que se llama la ética del perdedor. Si yo no tengo cómo demostrar que hubo fraude, no, es absurdo estar reclamando. Es decir, un ejemplo de mal perdedor, Donald Trump ha estado alegando que ha habido fraude, pero sigue sin poder presentar un caso sólido en los tribunales. Entonces, cuando no puedes hacer eso... Pero al menos no puedes seguir defendiendo Marvin, lo indefendible. Entonces tú crees que te hicieron fraude, pero no puedes probarlo. ¿Tú crees que te hicieron fraude, pero no puedes probarlo? ¿Quieres que te diga un elemento más muy interesante con esto de Trump? Los abogados de Trump han denunciado que una empresa venezolana, Smartmatic, alteró pues esa misma empresa es la que parece ser dio el software para las internas de Nuevas Ideas, una empresa venezolana. Entonces, no es cierto. No es Smartmatic. No. Bueno, vamos al corte. Tengo que ir al corte, ya volvemos. Perfecto. Bueno, a ver, entramos al otro tema o hay algo más que decir sobre esto, ¿no? Yo creo que digamos... A mí me gustaría preguntarle ponerte un ejemplo. Fíjate que yo fui precandidato y no sé qué empresa fue la que dio el software para el voto electrónico. Carlos dice que sabe. Por favor, si me puedes decir, porque yo... Preguntarle a Vladimir Handal, al secretario de Innovación. A él preguntarle. Sé que él era el encargado de ese trámite, pero nunca se nos dijo qué empresa era. Así funciona Nuevas Ideas, no hay transparencia ni con sus militantes. Y no tuvimos acceso a tener observadores, por ejemplo. ¿Y en Arena qué lo hace? ¿Y en Arena? No me acuerdo, pero todos supimos quién era. No me acuerdo el nombre de la empresa, pero sí, todos supimos. Le voy a preguntar a Vladimir Handal. Pero no estaba muy complicado porque eran... el número de diputados. Ha resultado para algunos grato, para otros, para el presidente preocupante. Aparentemente este proyecto de reformas a la Fiscalía General de la República que presentó el actual fiscal a la Asamblea Legislativa. Inicialmente a los diputados se lo explicó en una reunión y después ya se llevó el proyecto a la Asamblea, está mal en los diputados. Me parecería, el más amplio paquete de reformas a la Fiscalía presentado hasta ahora. Creo que son 300 reformas. A diferentes cuerpos legales. Porque hay que hacer reforma al Código Penal, ley orgánica de la Fiscalía, etcétera. Y tiene básicamente dos puntos fundamentales, dentro de todo, dos puntos que son importantes en la Fiscalía. Uno es crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, que sería un cuerpo auxiliar de investigación de la Fiscalía, y el fiscal lo sustenta en el sentido de que casi todas las fiscalías del mundo tienen una policía técnica judicial. En Chile se llama investigaciones, se llama el Cuerpo de Investigaciones, que es una policía dependiente de la Fiscalía, que tiene toda la vida, existido y que tiene muy buenos resultados. Me acuerdo en Venezuela la PTJ, la Policía Técnica Judicial, etcétera. Y también la tiene Estados Unidos, sin duda, ¿no? Que es casi todos los países del mundo tienen ese cuerpo. Aquí la policía, la Fiscalía tiene que depender de la Policía Nacional Civil para que le haga la investigación, y no necesariamente la Policía Nacional Civil es un cuerpo especializado en la investigación. Y no necesariamente obedece los lineamientos del fiscal. Entonces, claro, porque depende del Ejecutivo. Del director, correcto. Entonces, está pidiendo crear ese Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y también está pidiendo la autonomía económica o financiera de la Fiscalía, porque la Fiscalía es dependiente de lo que el gobierno, el Ejecutivo le asigne. Tal es así que en este presupuesto ya le recortó, y le recortó significativamente el gobierno al fiscal. Como es un fiscal que no es obediente, pues esa es la forma de doblegar a las instituciones. Pero yo conozco algunas cosas desde atrás, en la historia del país, en la historia reciente, donde también los presidentes
daban y quitaban presupuesto de acuerdo a cómo le actuaba el fiscal. O sea, sí, había una dependencia del Ejecutivo. Pero normalmente eso era por efectos de presentación de presupuesto, pero en el recorrer ya del año y de la ejecución presupuestaria se le dotaba los recursos que necesitaba para su funcionamiento. O sea, tampoco es que la cobija alcanza para todo lo que desean todas las instituciones, pero creo que instituciones de control como la Fiscalía, pues de alguna manera merecen que tenga un presupuesto fijo e independiente, o sea, independiente de los vaivenes políticos. Yo creo que el fiscal ha hecho muy bien esto no es un trabajo de un día, de una semana, o sea, hacer ese proyecto que son, como tú dices, de 300 reformas a diferentes cuerpos de ley, creo que es algo que viene trabajando lo de que entró, porque se ha dado cuenta de que esa institución necesita autonomía financiera, ¿verdad? Para que no pueda ser manipulada políticamente. También sabe que esa institución necesita de un órgano auxiliar propio para poder investigar, pero también para dotar a ese cuerpo de autoridad suficiente para poder hacer capturas, ¿verdad? Porque ahora acabamos de vivir esto que sucedió ahí en el Ministerio de Salud con el allanamiento, en donde el fiscal no le avisó a la policía que iba a hacer el allanamiento precisamente para evitar una fuga de información de lo que estaban persiguiendo. Por lo tanto, no puede depender y no tiene la confianza en la autoridad policial en este momento para poder hacer su trabajo. Yo creo que es importante dotarle de esas herramientas. Otra cosa es el tema del presupuesto. Creo que tendrá que ir también a una reforma constitucional, porque él creo que quiere que se le asigne un porcentaje del presupuesto general de la nación, así como la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por lo tanto, eso creo que requiere reforma constitucional, pero es de empezar a hacer esas cosas. O sea, también creo que persigue algo importante, es mejorar la institución internamente, ¿verdad? Creando inclusive una unidad que pueda como juzgar a los fiscales, porque ahora la ley orgánica como que tiene muchos limitantes para poder depurar la misma fiscalía también. Entonces creo que quiere modernizar mucho y garantizar mucho de darle más capacitación, más protección y más fortaleza institucional a la fiscalía para que puedan hacer mejor su trabajo. A ver, Roberto. Yo lo que rescato de esto es que el fiscal ya le perdió la confianza casi que de manera absoluta a la Policía Nacional Civil. El proyecto está planteado de una manera tal que el fiscal, sin entrar en conflicto, ¿verdad?, con la Policía Nacional Civil por la forma de redacción del documento, dice, bueno, los actos delictivos han aumentado, se necesita más capacidad, etcétera, etcétera. Y no siempre tenemos, la policía no solo se dedica a la fiscalía y obviamente la capacidad de la policía no es la suficiente como para dar una investigación adecuada a todos los delitos. Lo plantea así el fiscal, pero en el fondo todo esto surge, o más bien el contexto en el que se da es a partir de los allanamientos donde vimos ese choque entre la Policía Nacional Civil y los fiscales. Además, las reformas van todas en el sentido, o la mayoría, van en el sentido de poder dotar a ese cuerpo de investigación científica de las herramientas, de que se les permita portar armas, por ejemplo, ¿verdad?, cosa que fue bastante cuestionada por los militantes de Nuevas Ideas, por el gobierno de Nuevas Ideas. Pero creo que, bueno, y lo hablábamos la semana pasada, o sea, eso que sucedió te daba pie a presentar esas reformas y creo que es acertada para lo que viene. Ahora, yo no quiero, parecer ave de mal agüero, pero creo que en esta legislatura no va a salir ese proyecto, precisamente porque, bueno, ya escuchamos al ministro de Seguridad decir que el fiscal, según él, ¿verdad?, está obligado a hacer todas esas diligencias con la Policía Nacional Civil para darle legitimidad, cosa que es totalmente absurda, pero eso te demuestra que en la Asamblea Legislativa yo creo que esa discusión se va a entrampar precisamente porque, bueno, la policía está jugando un papel que obviamente está totalmente desvirtuado
¿verdad? Y que está alejado de la naturaleza de este cuerpo de seguridad. Y el gobierno de Nuevas Ideas, con el partido Gana, quieren mantenerla así porque está sirviendo hasta de guardaespaldas de los ministros. Entonces, yo creo que es una reforma acertada precisamente para garantizar esa capacidad que debe tener la Fiscalía, la autonomía, pero lamentablemente creo que en esta coyuntura no va a pasar. Y a esto habría que agregarle lo que hablábamos la vez pasada también, que hay que darle más tiempo al nombramiento del fiscal para poder asegurar esa autonomía, sin duda, esa independencia. Reforma, claro, porque un fiscal elegido cada 3 años, digamos, está dependiendo siempre de los diputados. Yo creo que Nuevas Ideas y Gana apuestan por elegir a su propio fiscal y bueno, echar al traste esta reforma. Bueno, ¿cómo ves la reforma planteada por el actual fiscal a la Asamblea Legislativa, Marvin? Bueno, hay ¿cómo se llama? Dos cosas básicamente que pide la Fiscalía. Yo la veo desde ese punto de vista. Tú hablabas de la independencia económica, financiera, pero eso va dentro de las mismas reformas a la ley orgánica que el fiscal le está pidiendo. Yo le identifico también las 7 reformas al Código Penal que está pidiendo, que es para equiparar a la CETIC, sería, ¿verdad? El Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, CETIC, serían como sus siglas, para que como un organismo técnico científico lo quiere elevar a la categoría de agente de autoridad a los fiscales. Y eso les daría, por ejemplo, la facultad de portar armas al mismo nivel que la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas. Y detener también, capturar personas. Capturar, detener. Y capturar personas. Hay una discusión interesante en esto. No voy a insistir en esto porque ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, sobre las deficiencias y las exigencias que le hemos hecho a la Fiscalía General de la República. Nadie puede negar y nadie va a estar en contra, creo yo, porque parte de eso, si se fijan, uno de los diputados que acuerpó esta petición del fiscal es Mario Tenorio de Gana. Entonces, yo creo que nadie puede decir que no hay que fortalecer a la Fiscalía General de la República. Y ya tanto Arena como el FMLN en otras oportunidades han dicho que ese 6% que se le da al órgano judicial debería también de incluirse al Ministerio Público dentro de ese 6%. Porque acuérdense que somos un país que no tiene muchos recursos, pero entonces ese 6% que ya se le da al órgano judicial se podría repartir entre también el Ministerio Público, digo, para ubicar fondos lo más pronto posible, pero eso pasa por una reforma constitucional. Ya en el pasado Arena y el FMLN se comprometieron a eso, pero no lo hicieron. Entonces creo que hoy políticamente es un momento oportuno para que se le vuelva a la Fiscalía más eficaz y eficiente, que eso es lo que necesita esto. Y yo diría que el fiscal, dados elementos interesantes que decía Roberto dice que ha sido bien diplomático, pero cuando tú lees, él dice que hay la Policía Nacional Civil está sobrepasada en investigar el delito y por lo tanto no puede dedicarse al 100% a auxiliar a la Fiscalía. Y lo otro es que habla él del conflicto de intereses entre cuando la Fiscalía investiga a otros órganos que se tienen que ver involucrados en el auxilio de la investigación. Era lo que ustedes planteaban, lo que pasó con el Ministerio de Salud. Entonces, de alguna manera, creo que el concepto que está manejando el fiscal, que me parece interesante, y él ahí cita 3 ejemplos, tú hablabas de Chile y la policía en Venezuela, pero el fiscal específicamente cita al FBI, ¿verdad? Es una especie de policía, más o menos así, para que la gente se haga una idea de qué está hablando el fiscal, que era una institución como el FBI, y pone también, por ejemplo, la ATIC de Honduras, que es la Agencia Técnica de Investigación Criminal, y la Oficina de Investigación Judicial en Costa Rica, digamos, por ser los más próximos. Entonces, hay una discusión que el presidente de la República introducía este día también, que me parece muy interesante, y es la de que es inconstitucional lo que está pidiendo el fiscal general de la República en el sentido de que, digamos, no cumple el 193 de la Constitución en el ordinal 3. Entonces, el fiscal, creo yo, que al referirse a eso de conforme a la ley, que es lo que dice el artículo, que a la policía será auxiliar
de la investigación con la Fiscalía, conforme a la ley, creo que lo que el fiscal quiere hacer es que conforme a esa ley, es decir, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, se le conceda la oportunidad para que él pueda tener su propia policía judicial o su cuerpo, ¿verdad?, técnico de investigación. Esto el corte. Pero te entiendo, quedó claro. Vamos al corte, vamos a hablar de eso, porque obviamente es la creación de una nueva policía y la Constitución establece que en El Salvador hay una sola policía y eso fue fijado en los acuerdos de paz. Ya volvemos. Sobre la creación de una policía, como lo pide el fiscal, que es verdad que en gran parte del mundo existe, aquí tenemos el antecedente constitucional surgido en los acuerdos de paz de que aquí hay una sola policía para todo el país. Y esto fue porque hay que acordarse que con los acuerdos de paz desaparecieron la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional. Habían 3 policías en el país que habían sido creados, parece, a gusto, digamos, de algunos sectores. Se creó una sola policía. Para crear otra policía, aunque sea de investigación, tiene, digamos, y si esa policía va a capturar, tiene que tener, digamos, y va a usar armas y todo, tiene que tener una reforma constitucional. El artículo 193 que hace mención Marvin, su inciso 3 dice que le corresponde al fiscal dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley. Y Nacho, yo solo quisiera... Con la colaboración, eso a mí, digamos, creo que ahí hay un elemento que tú dices no obliga al fiscal. Y tampoco le da la exclusividad de investigación a la policía, que es un dato que hay que tener en cuenta. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, ojo, que de los 4 magníficos, de las primeras sentencias que dan, en la que le da también a la víctima el derecho de investigar el delito. Es decir, si a mí me matan un familiar y yo quiero que se haga justicia, yo también tengo derecho a investigar cómo fue que mataron o quién mató a ese familiar. Entonces ya existe esa sentencia de la Sala de lo Constitucional y yo quería cerrar la idea general con esto. Lo que debería de hacer Arena y el FMLN, que tienen los votos en la Asamblea para hacer esa reforma, es sopesar, ¿verdad?, una reforma constitucional, o pueden crear esa policía, fíjate, así como el Instituto de Medicina Legal, dependiendo del órgano judicial y de la Fiscalía General de la República. Esa es una salida sin necesidad de hacer una reforma constitucional. La otra es también hacer la reforma constitucional. Y una tercera sería aprobar lo que les está pidiendo el fiscal. El presidente ya adelantó criterios en el sentido de que va a vetar esas reformas a la ley orgánica de la Fiscalía y también al Código Penal, y la Asamblea supera el veto y la Sala de lo Constitucional termina dirimiendo si es válido o no, digamos, esta reforma que pide el fiscal. Pero no habría que dejar pasar esta oportunidad, ya sea que esta policía técnica o este cuerpo técnico dependa del órgano judicial, que ya se había hablado en el pasado de la policía judicial, si ustedes lo recuerdan, y que ahí no habría necesidad de reforma constitucional, pero es algo que Arena y el FMLN deberían de decidir lo más pronto posible para darle cierto, te quiero poner un elemento que es como cierto, lo cierto es que en nuestro país la Fiscalía no tiene la importancia que tiene en otros países. En la mayoría de países es una cosa fundamental la Fiscalía y cuenta con mucha más independencia. Aquí se le ha restado independencia a la Fiscalía, en la parte económica, se le ha restado en todo tipo, en la duración del fiscal, el marco legal, para mantener los políticos, los gobiernos, los presidentes tener algún control de la Fiscalía. En todo caso, y ya es momento de cambiar. En todo caso, Nacho, independientemente de que se pueda o no crear, que a mí me parece que debería crearse esta policía, digamos, separada de la Policía Nacional Civil, lo que no debe pasar es lo que estamos viendo con la Policía Nacional Civil, que no solo interfiere en las investigaciones, como vimos en el caso de los allanamientos, sino que se toma atribuciones que no le corresponden. ¿Qué va a pasar cuando haya alguna investigación que vaya en contra de la policía? Ahí pregunto, ¿qué pasa si uno de los detenidos le sigue juicio a la policía? Fui capturado,
políticamente y no como debe ser. Ahí el jefe ¿Puede? policial o el director de la policía puede terminar preso. Primero el que obedeció la orden también va a Pero pagar ¿quién las se lo va a llevar consecuencias, a- ¿verdad? Y el que la dio también es perseguido. O sea, que aquí los actos arbitrarios al final de cuentas... Pero yo como van a ciudadano ser- tengo derecho Claro, arbitrario claro. a seguirlo el proceso Yo judicial entiendo que en el completo. caso inclusive de la JED de Usolután, el afectado está haciendo un procedimiento en contra de la captura que le hicieron. Va, Bueno. pero eso es lo que te preguntaba, o ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ir a, digamos, A la misma policía. a traer a la Ajá. policía? Digamos, si se... No, y fíjate que una observación que... Sí, el fin- pero si es un orden de un juez, Ajá, pero andan ya, a cumplirla. pero ya hemos visto cómo Bueno, no se cumplen las digamos órdenes que- judiciales. Yo En el caso del diría Mozote, que- por ejemplo. que recordemos, yo diría que recordemos que esta frase de Monseñor Romero que dice que la justicia muerde al descalzo, ¿verdad? Y no al que anda con zapatos de cubo de hierro. Si se fijan, el policía que hizo lo de la agresión al muchacho, que lo detuvo, que ya estaba detenido y lo golpeó, la policía rápido lo fue a detener a la gente, ¿no? Igual, si se acuerdan, durante la pandemia hubo un policía que baleó a un muchacho en una moto, y después parece ser que hubo otros casos donde la policía ha detenido a los agentes policiales. Otra cosa es, me imagino yo, ir a detener al director de la policía, pues, ¿verdad? Entonces, recordemos que aquí en nuestro país sigue aplicando eso de que la justicia muerde el descalzo. Entonces, a mí me parece bien que la gente que está siendo detenida y considera que son detenciones políticas, contrademanden. Incluso también tienen derecho a la ley de daños y perjuicios, pues por si a alguien se le ha afectado moralmente una detención arbitraria, porque eso va a sentar un precedente para que lo pensemos, ¿verdad? Es decir, Bueno, vaya, aquí digamos lo que pero falta no va. es crear un precedente y llegar hasta el fondo, digamos, en un caso de arbitrario, en un caso que se determine que una autoridad actúa políticamente y no legalmente, pues todo se va a dar. Así como tenemos expresidentes presos, todo eso se va a ir Algo dando. importante, Nacho, es que lo que hemos vivido en este gobierno, con el autoritarismo que hemos observado durante la emergencia y estos últimos casos políticos electorales, en donde están haciendo un uso político de los órganos armados, porque también lo hacen con la Fuerza Armada, así como lo hacen con la policía, es suficiente justificación para entender que hay que dotar a la Fiscalía General de la República de todas las herramientas necesarias para hacerla independiente, para que no tenga que andar mendigando recursos y que tenga la suficiente autoridad para poderse separar de aquellos órganos de Estado que quieran manipularle en algún momento. Creo que eso es justificado ahora. Y también hay que, lo que dijiste antes, creo que también hay que entrar a hacer, hablaste interno, ¿no? La parte interna. Claro, lleva reforma para poder Fortalecimiento. depurar Hay también que a la depurar institución. porque ya se ha probado que hay fiscales que han Filtración. actuado Sí, filtrados sí, y sí. políticamente. Y por eso es que lo ha presentado el fiscal. Y por último, solo una aclaración con eso que decían de la posible inconstitucionalidad de esta autonomía, de esta creación de la unidad que pide el fiscal. El fiscal él mismo ha hecho un estudio profundo, no es algo que se inventó esto. Es inconstitucional si no se hace reforma constitucional. No, Pero si se hace reforma no, constitucional. el fiscal mismo en el documento que tú tienes, Sí. él ahí lo aclara, o sea que lo cita, ese artículo 193, ordinal 3, lo cita y dice que es cierto que dice eso, pero dice que no es una competencia No es. exclusiva de la policía, No, que no es. pueden existir otros órganos auxiliares que coadyuven al mismo No, objetivo. es que Es hay un colaboración. artículo que señala que la Claro. policía es la o única... sea que no es inconstitucional, a eso quiero llegar yo. No, claro, en No es- ese artículo no, pero sí, digamos, en el acuerdo de paz que se incluyó constitucionalmente, que determina verdad, que en El sí. Salvador hay una sola policía. Es que una claro, cosa es la Nacho, policía, claro. pero no, ojo, para dedicarse a funciones de seguridad pública. Por eso. Esto es una investigación, es una unidad de investigación que no es resguardar la seguridad pública. Ok, Es otra cosa. En el pero puede documento- detener. No Puede actuar como- no he visto eso aquí. Ya, eso es lo que hay que ver. Agente de autoridad. Él está Sí, pidiendo para investigar. la categoría de agente de autoridad. Y al facultarlos, por ejemplo, él habla de 3 áreas, el fiscal, para esta nueva unidad que dice investigativa operativa. Bueno, Y esa ¿cómo área estamos de es tiempo? la que Ya- se encargaría ya de investigar acabamos. y detener. Sí, Ya, pero se nos acabó el y la- tiempo. no es un policía y la que técnica te que- esposa.
Pedimos disculpas a los amigos va a poder televidentes que detener. no dimos espacio a las preguntas del público porque ha habido esta cadena y esto, digamos, nos complicó totalmente. Pero bueno, era la cadena, digamos, y hay que respetar y nosotros fuimos a la cadena y después volvimos. Muchísimas gracias. A la orden. Roberto, muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Muchísimas Nacho. gracias, Marvin. Los espero el próximo miércoles. Yo a ustedes los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a hablar bien en detalle sobre exactamente este tema de las reformas a la Fiscalía. Mañana va a ser ese el programa. Que pasen muy buenas noches.